Eso no pasa nada si yo no hago esto. Eso no pasa nada si yo no hago aquello. ¿Sabe por qué? Porque cree que Dios, que es justo, que es bueno, que es puro, que es fiel, no se va a dar de cuenta de nada. David dijo, no pasa nada. Nadie me vio, nadie la vio salir, nadie la vio entrar. Parecía que el pecado de David se había quedado, ¿qué? Oculto. Se había quedado oculto. Y hay mucha gente hoy que cree que todo lo que hace nunca va a tener una consecuencia. La Biblia dice en Deuteronomio 28, 1 en adelante, que si guardamos los preceptos y mandamientos, que si nos enderezamos, que si caminamos como Dios manda, estas bendiciones los alcanzarán. No dice la Biblia en ningún lugar que los buscaremos, sino que las bendiciones, diga conmigo, me alcanzarán. Me alcanzarán. ¿Las bendiciones qué? Me alcanzarán. Me alcanzarán. Y bendito serás en el campo, bendito en la ciudad, bendito todo lo que hagas. Por un camino vendrán contra ti, por 7 huirán. Eso dice la palabra para los que obedecen. Pero ¿qué pasa con los que no obedecen? Dice, maldito serás en el campo y en la ciudad, y nada de lo que haga prosperará. Amén. Si guardas mis mandamientos. David quebró el mandamiento de Dios. Cuando usted se relaja, cuando usted se queda en casa, cuando usted no paga un precio, cuando usted se queda allí de holgazán, usted cree que eso agrada a Dios. No lo agrada de ninguna manera. Y viene una consecuencia, diga conmigo, consecuencia. Del capítulo 12, ahí mismo. Dice, Jehová envió a Natán a David, capítulo 12, ahí mismo. Jehová envió a Natán a David, y viniendo a él le dijo, había 2 hombres en una ciudad, el uno era rico y el otro era como pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita, que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno, y la tenía como una hija. ¿Cómo tenía esa corderita? Como una hija. Parece que fuera la corderita de la pastora, que tiene los animales como si fueran Suyos. hijos. Y el profeta Natán le dice, David, porque David había dejado el asunto quieto. David había mandado a matar a Urías. David, cuando vio que el pecado empezó a surgir, cuando vio que el problema empezó a crecer, cuando vio que las cosas le empezaron a salir mal, entonces quiso enmendarla de alguna manera. Escúchame, porque cuando tú pecas y cuando tú empiezas a fallarle a Dios, entonces vienen y salen a flote las excusas. Viene a decir, ay, es que yo no sabía. Ay, era que a mí nunca me dijeron. Ay, es que me dolía la pierna. Llovió, tronó, relampagueó. David fue ese que quiso camuflar el pecado con excusas. Y excusas baratas. Y Dios tiene que levantar a un profeta llamado Natán. Escúchame, porque quiero que este mensaje llegue a su corazón. Levanta un hombre, porque Dios sabe levantar los hombres de Dios. Amén. Y David, creyendo que el asunto, que el pecado y que todo lo que había hecho estaba bien, a causa de la comodidad y de creerse que él lo podía y lo lograba y él era todo, dice que el profeta le dice, David, tengo un caso muy grave y necesito que usted me ayude como rey, porque acuérdese que los reyes juzgaban al pueblo. Usted que es un rey justo, usted que es un rey temeroso de Dios, usted que es un hombre que ha dado fruto de arrepentimiento.
había un hombre que tenía una corderita. Y había otro que estaba rico y tenía muchas. Y el que tenía una sola corderita, la consentía, la mimaba, sus hijos jugaban con ellos. Y de pronto vino una visita a la casa del rico. Y el rico fue y tomó la corderita del pobre. Y la mató. Y la expresó y la deshuesó. Y la sirvió a la visita. ¿Qué haremos con él? ¿Sabe qué le dice David sin titubear? Dice, mátenlo. Y debe pagar, dice, Mátelo. la condena. Debe pagarlo con su vida. No es digno. Es un miserable. Tráigamelo para pasarle la espada mía. Yo mismo lo mato. ¿Y sabe qué le dijo el profeta? Ese eres tú. David. ¿Sabe cuánta gente se para en una plataforma a decir y a predicar algo que no vive, que no es, que es un mentiroso? Porque David, cuando estaba en la guerra, impulsaba al pueblo, decía vamos, e iba adelante, iba peleando, iba luchando, colocando su vida. Pero cuando ya tuvo fama, cuando ya creció, cuando ya vio la mano de Dios sobre él, entonces se relajó. Pecó. Porque cuando usted se estanca, cuando usted no se congrega, cuando usted no diezma, cuando usted no ofrenda, cuando usted no da primicia, cuando usted no invita a nadie, cuando usted se queda en casa, usted deja que el pecado entre. Amén. Tome fuerza. Enferman sus hijos. Se dañan las cosas. Se destruyen los hogares. Empieza a pelear. Pierde la paz. Pierde la tranquilidad. Pierde todo. Es porque ya el pecado está dentro. Ya el pecado está dentro de las vidas. Ya le abrieron una puerta tan grande que para tapar el proceso o la prueba, abre un hueco más grande y más grande y más grande. Y cuando se da de cuenta, está como David, creyendo que Dios se puede engañar fácilmente. Usted puede engañar al pastor, usted puede engañar al líder, usted puede engañar a su esposa, a su esposo, pero a Dios, Dios no puede ser engañado. Y lo que haces hoy no es producto de las circunstancias, es producto de la concupiscencia que hay en el corazón. Amén. Es producto de no un arrepentimiento en su vida. Cuando yo me arrepiento y cuando hay un arrepentimiento en mi vida y cuando yo tengo responsabilidad de lo que Dios puso en mis manos, yo lo valoro. Amén. Yo le doy un valor. La Biblia dice que a uno le dio 1, a otro 3 y a otro 5 talentos. Y me sorprende algo. Me sorprende que no le quitó el del 1 para hacerlo al del 3, para que tuviera 4 y alcanzar el del 5. ¿Sabe qué me sorprende? Que le quitó el del 1 y se lo dio el del 5. Amén. Hay gente que por eso viven mal, en la miseria, enfermos, llevando, como dicen por ahí un amigo mío, del arrume. Uy. En lo espiritual están muertos, aunque tengan una Biblia. Aunque digan y hablen de Dios, no son de Dios. Amén. Y vengo a hablar como profeta de Dios. Porque la Biblia dice que cuando el pueblo pidió rey, Samuel se puso triste. Y Samuel se puso a llorar. Y Dios se le aparece y dice, Samuel, ¿por qué lloras? Dice, porque tu pueblo te ha desechado. Porque el pueblo ha pedido rey. Porque me duele lo que hacen. Porque no te aman. Dijo, tranquilo. Que no te desechan a ti, sino a mí. Yo sé cómo le voy a pagar. Por eso viene la prueba. Por eso viene la necesidad. Por eso viene la enfermedad. Por eso viene aún la misma muerte. Me gusta que Isaías, en los primeros 6 capítulos, si usted lo lee detenidamente, habla del ay. Amén. Ay, ay,
ay pecadores, ay hijos del diablo, ay, ay, ay. Pero cuando se le aparece el ángel de Jehová, dijo, ay de mí. Ay, Porque muchas veces es fácil decirle los ayes a los demás pero y los suyos. Aleluya. Ay hermano, usted por qué no se congrega. Ay hermano, usted por qué no diezma. Ay hermano, usted por qué no ayuda a construir. Ay hermano, no lo vi el sábado. Ay hermano, mire, ay hermano, ¿y a dónde estás tú hoy? Amén. Aleluya. ¿Dónde están los que decían ay, ay? Hoy no están. Hoy están ellos en el ay. Como le pasó a Isaías. Isaías, los primeros 6 capítulos, el ay era para el pueblo. Pero cuando llega el 6, el ay es para quién? Para él. Aleluya. Que dice, ay de mí, que soy mundo de labios. Hay gente experta en ver los ay de los demás. Hay gente experta en pararse en los altares para mostrarles el ay a los demás. Hay gente tan experta que cuando estaban como David en la guerra, juzgaban la forma de ser de los otros soldados. Pero cuando caen, tienen una excusa para todo. Cuando Natán desmantela el pecado de David, me gusta esto y aquí termino y aquí quiero dejar el mensaje. Que David reconoció que había pecado. Amén. David pudo sacar la espada y cortarle la cabeza a Natán y silenciarlo una vez más y seguir guardando el pecado. Pero ¿sabe qué hizo Natán? Perdón, David dijo, reconozco que he pecado. Y reconoció su pecado. Y se humilló y lloró y lloró. Y por eso Dios tuvo misericordia. Pero escúchame el ay. Elizabeth estaba embarazada. Estaba esperando un hijo del rey. Betsabé. Betsabé, perdón, Betsabé. Betsabé. Betsabé estaba embarazada de David. Estaba esperando un hijo de David. Producto, digan conmigo, del pecado. El pecado. Escúcheme. Para los que creen que es que Dios se equivoca o Dios es loco, Dios no es loco. Él quiso torcer la mano de Dios ayunando 7 días para que el pecado, para que el fruto del pecado viviera. Y nada de eso permitió que Dios trajera juicio a la casa de David. Amén. Y así le pasa a la iglesia. Cree que Dios, porque es Dios, y porque usted llore, bota 3 mocos, Dios se le olvidó la afrenta. Aunque Dios es un Dios de misericordia, también es un Dios de ira. Amén. Es un Dios celoso. Fuego Aleluya. consumidor. Es un Dios que es fuego consumidor. Amén. Aleluya. Y ese pecado que tienes tapadito, oculto, un día se va a manifestar. ¿Sabe cuándo se manifestó el pecado de David? Cuando le empezó a crecer la barriga. Y usted cree que nunca se le va a descubrir el pecado. Amén. Un día sale el ego. Un día sale la hipocresía. Un día sale los frutos que nunca le entregó a Dios. Los de amargura, los de crítica, los de juicio. Un día se va a manifestar el fruto del pecado. Amén. Y es ahí donde usted tiene 2 opciones. Una opción es seguir como va y esperar las consecuencias de la ira de Dios. Y la otra opción es que se arrepienta como lo hizo David. Y aunque David ayunó, de nada le sirvió el ayuno. Amén. Y David lo entendió. ¿Sabe por qué David entendió? Porque cuando a él le dicen, David, el niño murió, dice que David se levantó, se barbeó, se bañó, se puso los trajes reales y comió. Y la gente decía, pero ¿cómo así, David?
ayunó, lloró 7 días. Ahora que murió, en vez de estar llorando, entonces está como contento. Era que había entendido que Dios ya había traído paga a su pecado. Wow. A mí esta enseñanza me pega fuerte. Porque a veces queremos la comodidad. Solo queremos estar cómodos. Que todo nos salga bien. Que todo marche sobre ruedas. Que prosperemos. Que seamos bendecidos. Que no pasemos por desierto. Pero haciendo las cosas mal. Apartándonos del dador de la vida. Haciendo como nos da la gana. Como queramos. Pero queremos el favor de Dios. Y no pagar el precio. Y por eso cuando alguien le quiere torcer la mano a Dios, Dios no se deja manipular. Por eso hay gente que anda mal y mal cada día más. Y yo no estoy hablando solo en lo económico, estoy hablando en todas las áreas de su vida. Nada le sale, sus hijos viven enfermos, su familia, todo se le voltea. Porque creemos que podemos engañar a Dios. Hay que pagar un precio. Y hay precios que cuestan lágrimas. Y yo prefiero llorar obedeciendo que llorar por la desobediencia. Amén. Yo prefiero pasar un día sin comer en obediencia que pasar un día sin comer por mi desobediencia. Yo prefiero el proceso de Dios y no el trato de Dios. Amén. Aleluya. Yo prefiero el gozo y la paz y no el juicio. Amén. Pero soy yo quien lo provoco. Soy yo quien lo hago. Cuando dejamos de hacer lo que nos toca hacer, la Biblia dice que nos cuenta como pecado. Amén. La Biblia dice que la paga del pecado Es la muerte. es la muerte. La Biblia dice porque por cuanto todos pecaron, están destituidos. El reino de Dios. Entonces usted que no está haciendo las cosas bien, usted está destituido del reino. Amén. Aunque ponga los miles de peros. Por eso no se avanza. Por eso Dios tiene que traer la ira consumidora. Hoy has fallado a Dios, has pecado. Y tú crees que eso se va a quedar ahí. Y creemos que Dios se le olvidó. La Biblia dice en el libro de Apocalipsis, todas las obras que nosotros hacemos están escritas en un libro. Buenas Malo. y malas. Y cada obra, cada una, tiene su recompensa. Para bien y para mal. Cada obra tiene su recompensa. Por eso mi predicación hoy, o mi mensaje hoy es, si estamos haciendo las cosas mal, estamos a tiempo de que haya una muerte. A David le costó su pecado la muerte de su hijo. Amén. A David le costó su pecado la desintegración de su hijo, la violación de su hija Tamar. Esa falla, esa sola. Y la muerte de Dios. Y después Absalón mató a Amnón. Y después Absalón usurpa Al rey. el trono. Y David tiene que salir como un perro. Así lo describe la Biblia. Porque hasta piedra le tiraron cuando iba saliendo de Jerusalén. Y dice que uno de sus siervos le dijo, Señor, le corto la cabeza. Dijo, no, déjelo, porque hasta razón tiene. Porque no hay pecado sin consecuencias. Amén. No hay pecado. Y si dejarte venir a la iglesia es pecado, ya tiene su Recompensa. consecuencia. Si dejar de diezmar es pecado, ya tiene su recompensa. Aleluya. Si dejar de ofrendar es pecado, ya tiene su recompensa. Aleluya. Si dejar de hacer el bien es pecado, ya tiene su recompensa. Aleluya.
Por eso mi mensaje hoy de parte de Dios es: arrepiéntete. Pero arrepiéntete de corazón. No se arrepienta por hoy y mañana. Que haya un arrepentimiento en el corazón. Juan el Bautista dijo en estas palabras más textuales: dijo, arrepentíos y bautizaos. Arrepentíos y bautizados, porque la venida de Cristo está cerca. Aleluya. Y yo creo fielmente que a partir de que estaba allí, empecé a predicar el arrepentimiento. Porque Juan no predicó otra cosa. Juan el Bautista solo decía arrepentíos y bautizados, porque la venida de Jesucristo está cerca. Aleluya. Y hoy mi mensaje es ese: arrepiéntase del corazón. Deje de estar jugando al cristiano, al pastor, al líder, al anciano, al querubín, al serafín, al apóstol, al maestro. Yo creo que es hora de que nos arrepintamos de corazón y busquemos a Dios de corazón. Si no, usted perdió los 20 años o 40 años yendo a una iglesia. Amén. Amén, amén. Si no hay un verdadero arrepentimiento. Y una persona que tiene un verdadero arrepentimiento tiene frutos, tiene pruebas de su arrepentimiento. Amén, amén. Muchos dicen arrepentirse, muchos, luego le digo, se han parado en plataformas como esta a predicar un mensaje que no viven, a juzgar, a decir que Cristo les ama, pero el amor de Dios no está en ellos. Amén. Predican de que Dios salva, pero su salvación no está en ellos. Predican que la sangre del Cordero limpia, pero no lo ha limpiado a ellos. Aleluya. Y sin miedo a equivocarme puedo decirlo, por las pruebas súbitas, que hay mucha gente hablando de Cristo sin Cristo. Amén. Está como los hijos de Xeba, que le dijeron, en el nombre de Jesús que predica Pablo. Y los demonios le dicen, a Pablo lo conocemos y sabemos que, pero ¿usted quién es? Hay gente afuera que se para en una plataforma a hablar de un Cristo que no conocen ellos. Amén. Amén, amén. Hablar de salvación cuando ni siquiera son salvos. Hablar de fidelidad cuando nunca han sido fieles con Dios. Amén. Hablar de santidad cuando su corazón está lleno de basura. Y la Biblia no se equivoca, mi esposa lo decía esta semana, o lo ha dicho siempre, pero últimamente esa palabra ha tenido más fuerza. En aquel día dirá el Señor, apartados de mí, hacedores De maldad. de maldad. Y mi esposa decía, qué duro es esto, que después de usted haber estado en un altar, después de haber visto la gloria, haber sentido la gloria, hoy está en el mundo. Oiga, pisoteado lo que Dios le entregó. Y hoy es el diablo metido en su casa. Y sabe, confiesa tu pecado porque viene juicio. Aleluya. Amén. Amén. Si David, escúcheme, si David fue llamado el hombre conforme al corazón de Dios Y cayó. y tuvo juicio a causa del pecado, ¿qué le espera a usted? Amén. Amén. Aleluya. ¿Qué nos Gloria. espera a nosotros? Que no tenemos el corazón conforme al de Dios. ¿Qué nos puede esperar? Por eso hoy le digo, iglesia, hoy es el día. Amén. Hoy es el día número 0 para pedir perdón, Amén. para arrepentirnos de corazón y dejar de estar pisoteando la sangre del Cordero. Porque de cierto ya tiene su recompensa. Aleluya. No puedo hablar otro mensaje. Y va a ser el mensaje que va a regir mi ministerio de hoy en adelante. Así me cierren todas las puertas. Porque yo tengo el poder y la autoridad para decir estas palabras aquí. Porque si yo no soy un ejemplo, si yo no soy fiel y si yo no soy un ejemplo, ¿cómo puedo predicarles a ustedes? Amén, amén. ¿Cómo le puedo decir a Dios, a ustedes que sean fieles a Dios cuando yo no lo soy? ¿Cómo le puedo decir, congréguense cuando yo no me congrego? ¿Cómo le puedo decir, Dios te bendiga
bendice cuando yo no diezmo ni ofrendo? ¿Cómo le puedo yo decir a la gente, Cristo salva, cuando ni siquiera usted tiene a Cristo? ¿Cómo? No sé cómo lo hacen. Por eso la Biblia dice, es mejor que sean fríos o calientes, pero no tibios, porque los tibios los vomita Jehová. Aleluya. Y yo les doy un consejo, arrepiéntase de corazón. Tenga un arrepentimiento total, de verdad. Que en el cielo haya fiesta. Y no digan, no, guarden los tambores y guarden todo eso, es puro cuento. Eso marcará la diferencia de una vida, de una generación que va a marcar un antes y un después. Porque Dios no puede marcar una generación con gente